Doctora, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos, espero que estén súper bien también y para todo, por supuesto, la audiencia de América TV Paraguay. Bueno, Luz, ¿podés contarnos a quiénes alcanza el pago del impuesto a la renta personal? Bueno, yo les hice, no sé si podemos ver ahí en pantalla, yo les había hecho unos cuadros aclarativos para poder justamente distinguir lo que era antes el impuesto hasta el 2019 y lo que es ahora desde el año 2020, para distinguir. Sí. Antes nosotros íbamos a distinguir dos cosas: las personas físicas que siguen siendo contribuyentes del IRP. Ustedes, digo, siguen siendo porque antes también estaban las sociedades simples, que son aquellas prestadoras de servicios, sociedades que no son comerciales, pero que estaban alcanzadas por el IRP. Hoy ya no, esas sociedades pasan a otro tipo de impuesto. Pero siguen estando las personas físicas y la duda de la mayoría es: ¿me convierto? ¿Soy o no contribuyente? ¿Qué hago con la SED? Y estamos bajo este nuevo ejercicio 2020 que se va a liquidar el año que viene. Sí. Y siguen siendo contribuyentes las personas físicas, cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que cambió ahora? Bueno, cambiaron muchas cosas, pero básicamente, ¿qué es lo que cambia con relación a, digamos, el sistema de ingresos para el IRP? Y acá vamos a distinguir que el que es contribuyente y sigue generando ingresos, ya sigue siendo contribuyente. ¿Qué pasa para aquella persona que bajo esta nueva ley está en duda si es o no contribuyente? Sí. Y tenemos que contar desde el 1 de enero hasta antes del 31 de diciembre o al 31 de diciembre, tenemos que superar, atiendan, atención, a ver, 80 millones de guaraníes. 80 millones de guaraníes. Llegamos, 80 millones. ¿Ustedes se acuerdan que antes había una categoría de salarios? Sí. Todos los ejercicios iba bajando 12 salarios hasta en el 2019, que quedó en 36 salarios. Ya hoy no se habla de salarios, se habla de un monto que son 80 millones en un ejercicio. Es decir, tengo que ir contando, suponiendo, del 1 de enero al 2020, yo hoy, 7 de diciembre, sumo mis ingresos y suponiendo... Luz, ¿sí? ¿Qué pasa si yo me vendí un auto por 81 millones? Bueno, ahí, Diego, vamos a aclarar que tenemos, acuérdense que el IRP lo que grava es la ganancia. Con esta nueva disposición, si es que digamos, la venta menos la compra supera los 20 millones de guaraníes, en el caso de rodados, estaría afectada esa ganancia por 8% de renta. También la tasa es diferente. Y volviendo a ese ejemplo, Diego, las rentas hoy por hoy se dividen en rentas de servicio personal y rentas de capital. Un ejemplo, por ejemplo, antes estaba todo mezclado. O sea, era todo mezclado. Yo podía ser socio de una empresa, después vender un vehículo, vender un inmueble y estaba todo mezclado. Hoy por hoy tenemos que distinguir los ingresos y los gastos de las dos categorías: servicio personal y rentas de capital. Luz, una consulta también que nos hicieron muchísimo desde que anunciamos que íbamos a tocar contigo este tema es: supongamos que yo en el periodo 2019 ingresé a ser contribuyente del IRP porque llegué al monto, vos decías 80 millones. Año 2020 me agarró la pandemia, me despidieron, no trabajé lo suficiente, bajó mi recaudación y ponerle que bajó a 50 millones. Supongamos, te hago un ejemplo. ¿Qué pasa entonces para ese contribuyente que tenía un monto de ingreso el año pasado y este año tiene uno inferior? Y vos nos contabas la semana pasada que por 3 años somos parte del IRP. ¿Qué pagamos o no pagamos porque recibimos menos de lo estipulado? Claro, lo que pasa es que desde el ejercicio 2019
todavía estaba vigente la ley anterior, ¿verdad? Que era por salarios. Hoy por hoy habría que ver cuántos ingresos, no sé cuánto, si la persona supera, para este año hay una escala, tenemos 50, o sea, hasta 50 millones y pasando los 150 millones y después más de 150 millones y hay una escala para los contribuyentes de tasas. Es decir, la persona sigue estando afectada por el IRP, solo que varía la tasa del impuesto que va, si es de servicio personal. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, si la persona tiene rentas, es un empleado del Estado, es un empleado del sector privado y, por ejemplo, vende un inmueble? Entonces tenemos que distinguir ahí las rentas. Si él, por ejemplo, no sé, suponiendo, en este ejercicio contado el 1 de enero al 31 de diciembre, tiene 70 millones de guaraníes, entonces descuenta los gastos de eso y tiene una escala que va del 8 al 10%. Luz, te quiero hacer esta pregunta que seguramente a muchos le estará interesando. Imagínate que antes de la pandemia tenías un salario en una empresa X de 10 millones de guaraníes y obviamente hoy ya no se habla de salarios, como decía, sino un monto que es de 80 y algo que indicabas. Imagínate, por favor, que esa persona ganaba 10 millones. Pero con la pandemia perdió el trabajo y consiguió otro y apenas gana 2.200.000, salario mínimo. Esa persona que estaba pagando impuesto a la renta personal porque en la suma al año le alcanzaba lo que dice SET, pero ahora para el próximo año se le redujo enormemente el salario. Esa persona deja de formar parte del impuesto a la renta personal porque se le redujo el salario en otra empresa o sigue formando parte de la renta personal. No, sigue formando, esta es categórica, sigue formando parte de la renta personal. Y ahí volvemos a lo mismo, Diego, a distinguir entre si solamente tiene esos ingresos, suponiendo que tuvo de enero a marzo 30 millones porque me dijiste 10 por mes, sí. Y después suponiendo de abril hasta ahora 2 millones, lo mismo sigue siendo posiblemente, si es que no supera los 50 millones de ganancias al año, lo que posiblemente, ¿por qué digo ganancias? Que descontar los gastos de él y de su familia que sí permite el impuesto a la renta personal. Y si no supera los 50 millones, la tasa va a ser del 8 en vez del 10, ¿verdad? Perfecto. Pero sí estamos de hecho, Luz, que sabemos que hay demasiadas preguntas que te tenemos que hacer, muchas dudas que tiene la gente y evidentemente cada caso es diferente, por eso también instamos a que acudan a los profesionales que están capacitados a llevar cada situación, ¿verdad? Porque vos decías, la renta para una u otra cosa es totalmente diferente. Y también mencionar, Luz, y aclarame si me equivoco, no porque pagues IRP dejas de pagar IVA. No, son dos impuestos totalmente diferentes, eso es muy interesante saber. Por ahí la gente confunde. Lo que pasa que en el IRP, renta categoría de servicio personal, entran las personas físicas que son dependientes o independientes. Y no importa si tenés título, no tenés título, no tiene que ver eso. Sin embargo, para el IVA, los dependientes o que aportan a un seguro social obligatorio o no son contribuyentes del IVA. Esa es la diferencia. Entonces, el que factura únicamente, factura con IVA. Entonces, esa persona, por supuesto, va a ser contribuyente del IVA y del IRP. Ahora, Luz, si yo soy dependiente, no voy a ser contribuyente, obviamente, del IVA. Luz, agradeciendo tu tiempo para despedirte ya, tengo esta impresión, es mi opinión. A ver. Cuando venía el impuesto a la renta personal, que fue bajando progresivamente a quienes alcanzaba, siento que la principal función del IRP, el impuesto a la renta personal, era conseguir que la gente tenga el IVA, pague el IVA, se formalice. Ahora que logró un alto porcentaje de la población se formalice y que no ganaban todavía, no ganaban mucho con esta renta personal, ahora veo que la jugada es hacer estos selectivos para que evidentemente ya entre plata a través de ese impuesto que hasta ahora no le generó al Estado muchos ingresos. Sí, y es muy interesante también, y yo me comprometo, Diego, para hacer una segunda y una tercera parte incluso de esto, pero ahora recién comenzamos a enfocar el impuesto. Vean ustedes las particularidades en exoneraciones
que antes no existían. Por ejemplo, el caso de que ahora vos ganás, no sé, un bingo, lotería, y a partir de 500.000 guaraníes, vos tenés que tributar el IRP. ¿Qué? Hasta mi premio de la lotería tengo que tributar, Luz. Claro, por eso antes habían, digamos, un complejo más de exoneraciones que ahora están un poquito más restringidas. Entonces sería bueno tocar eso. Sí, si por ahí claro. tocamos préstamos, en la próxima me comprometo a una segunda parte. La gente que quiere refaccionar su inmueble, su casa, ¿cómo hace? ¿Puedo o no puedo descontar? Ese tipo de cuestiones. Tengo depósito en el banco que me genera interés, tengo inversiones en bolsa, y ese tipo de cuestiones que de repente también son interesantes. Gracias, Luz. Genial, Luz. Gracias. Ya tenemos entonces temita para la próxima semana. Que tengas buen resto de jornada. Un beso para vos, Luz. Muchísimas gracias. Las órdenes siempre para ambos.